¿cómo explicarías tú en palabras sencillas de qué se trata el diseño instruccional? Hoy les quiero decir que sí es una disciplina y no nada más es una disciplina, sino que es una disciplina profesional, es decir, necesitas tú profesionalizarte en eso. No solamente es adquirir conocimiento, sino como cualquier otra disciplina, tener experiencia, practicarla, ejercitarla y a la vez mejorarla. Porque algo que no es el diseño instruccional, que es interesante, no es hacer solo presentaciones, no es hacer solo un curso, pero si lo podríamos englobar en una frase, es esta disciplina que cambia la vida de las personas. Bienvenidos a Instruccionalmente Hablando, un podcast donde exploramos cómo el aprendizaje, la cultura y la estrategia se encuentran para transformar la manera en que las personas trabajan y crecen dentro de las organizaciones. Soy Diana Chapoy, diseñadora instruccional y consultora en aprendizaje organizacional. Y en cada episodio conversamos con líderes, expertos y profesionales del aprendizaje sobre cómo las organizaciones pueden desarrollar a sus empleados, adaptarse al cambio y crear experiencias de aprendizaje que realmente generen impacto. En el episodio de hoy me acompaña Vicente Cañedo, experto en recursos humanos con amplia experiencia en el desarrollo organizacional, capacitación, e-learning y gestión del cambio. A lo largo de su carrera ha trabajado con organizaciones a nivel nacional e internacional, diseñando e implementando programas de formación y transformación organizacional. Además, es profesor y facilitador en temas como diseño instruccional, tecnología aplicada a la educación e inteligencia artificial en recursos humanos. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Un gusto también estar contigo y con todos. Gracias. Vicente, ¿por qué no empezamos un poquito que nos cuentes cómo fue que comenzaste a trabajar en este campo de diseño instruccional y desarrollo organizacional? Bien, fíjate que curiosamente, ayer, 9 de marzo, para los que nos están escuchando y viendo después, ayer fue 9 de marzo, y ayer cumplí 27 años de haber iniciado con mi primer curso que había yo diseñado. Es decir, yo entré a trabajar un 15 de yo soy del milenio pasado. Yo entré a trabajar en el milenio pasado y soy de estos, instructores todavía que podemos decir: "Oigan, yo vengo del milenio pasado". Sí. Me acuerdo por ahí del 15 de febrero que entré, ¿y por qué tengo las fechas tan claras? Porque el 15 de febrero es cumpleaños mío. Ah, Entonces, ok. yo entré a trabajar un 15 de febrero y luego ese día: "Oye, tienes que diseñar este curso". En la empresa donde estaba, este, entro ahí y me dicen: "Tienes que diseñar este curso porque lo vas a dar", era lunes 9, "lo vas a dar el 9 de marzo". Ah, perfecto. Lo diseño y curiosamente, en ese momento fue cuando me di cuenta que no era, hacer solamente una presentación, Claro, sino iba más allá. Estoy hablando de 1999 sí. y que en ese entonces, pues, no se tenía tan claro que era un diseño instruccional. Si bien empezaba, sobre todo en la parte probablemente de Latinoamérica o de Hispanoamérica, empezaba un poco esto, pero no se tenía con claridad qué era. Hablábamos de técnicos, especialistas en algo que se transformaban y daban curso, o hablábamos de maestros o pedagogos que se involucraban en organizaciones y empezaban a dar cursos, pero muy a la a al estilo escolarizado, Claro, ¿no? sí. Muy de yo soy el maestro y a mí me tienen que hacer caso y lo que yo digo, aparte de que lo digo con autoridad, es un dogma de fe. Y entonces, justo en esta transición en la que me doy cuenta que empezamos a interactuar, de hecho, tengo que decirlo, era una de las primeras universidades corporativas, era un lugar donde cabían cerca de 800 personas al mismo tiempo que tomaban curso de esta empresa, que es un grupo importante aquí en México, que es entre televisora, retail, banco, etcétera, para que se den una idea de cuál puede ser, pero era una de las primeras e impulsaba mucho justo este cambio en cuanto a los paradigmas de cómo dar un curso. Ujú. Entonces entro ahí y a partir de ese momento el panorama se abre, se transforma para mí y como mencionaba yo ahorita, pues ya 27 años después de haber dado ese primer curso, las cosas han cambiado, evidentemente, para Sí. bien, algunas otras creo que nos han ayudado a mejorar. A veces se aprende y a veces se gana, y en algunas hemos aprendido bastante,
pero así fue como empecé. Y curiosamente entro ahí porque lo primero que a mí me dicen es: "Oye, en ese trabajo hay que viajar mucho". Y Ujú. dije: "Oye, yo voy". Me apunto. Sí, ¿qué se hace? No sé, pero voy, ¿no? Y justamente ponía yo un post ayer en LinkedIn y decía: "Hoy no es lo que más hago, de hecho, no me dedico a eso, o sea, no es mi fuente de ingresos principal", y no hablo solamente del curso, sino de todo el diseño, Ujú. pero es mi pasión. Ahí sí Claro. puedo decir que ese 9 de marzo, al estar enfrente y ver cómo se había diseñado todo y cómo lo había diseñado e impartir un curso, encontré algo que me apasiona, que es compartir el conocimiento y compartir lo que vas aprendiendo durante la vida, ¿no? Sí, wow, me encanta, me encanta. Y ahora sí que me ganaste, ¿eh? Empezaste en el 99, ¿verdad? Así es, Yo empecé por ahí del 2001, creo que fue cuando empecé igual a diseñar un entrenamiento que iba a dar sin saber que eso era diseño instruccional. es correcto. Sí, pero Y bueno. así hay muchos de todos mis colegas que hoy todavía compagino con algunos y converso con algunos de aquella época. Justo lo que acabas de decir es una constante. Oye, no sabíamos que eso era diseño instruccional. Ujú. No entendíamos que eso nos se iba a transformar o eran los inicios del diseño instruccional, ¿no? Bueno, y Vicente, ya que estamos hablando del diseño instruccional, para todas aquellas personas que nos escuchan y que tal vez no sepan exactamente qué significa diseño instruccional, ¿cómo explicarías tú en palabras sencillas de qué se trata el diseño instruccional? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta. Porque justo en los diplomados que tengo en Anáhuac de diseño instruccional es algo de lo primero que te preguntan, ¿no? Y a ver, me voy a meter a un diplomado de diseño instruccional o de hasta universidades virtuales, etcétera, pero, ¿qué es el diseño instruccional? O sea, para empezar, ¿existe esa disciplina? ¿Existe? Hoy les quiero decir que sí es una disciplina, y no nada más es una disciplina, sino que es una disciplina profesional, es decir, necesitas tú profesionalizarte en eso. No solamente es adquirir conocimiento, sino como cualquier otra disciplina, tener experiencia, practicarla, ejercitarla y a la vez mejorarla. En algún momento, yo podría decir y no porque lo sea, sino por el concepto propio de arte, es una manifestación de arte. ¿Por qué? Porque implica 3 elementos básicos, que es conocimiento, tiempo haciéndolo y resultados positivos. Entonces, si hoy pudiera yo definir qué es exactamente diseño instruccional, tiene que ver con esta disciplina profesional, evidentemente, pero que va más allá de solo analizar, solo estructurar, solo desarrollar, sino que implica el cómo podemos evaluar una experiencia de aprendizaje completa con el objetivo de cambiar algo. ¿Por qué? Porque algo que no es el diseño instruccional, que es interesante, no es hacer solo presentaciones, no es hacer solo un curso. Es más, algunos han dicho, y lo he escuchado en varios foros, no quiere decir que esté mal, sino que esté incompleto, que dicen: "Es que es tener un objetivo claro del aprendizaje". Sí, es parte del diseño instruccional, pero si lo podríamos englobar en una frase, es esta disciplina que cambia la vida de las personas que toman un curso, que toman un taller, un microlearning, una cápsula de aprendizaje, lo que gustes y mandes. Pero el enfoque de un diseñador instruccional tiene que ir hacia justo el cambiar la vida de las personas. Yo recuerdo que alguna vez mi hijo, el más pequeño, que ya no está tan pequeño, pero el más pequeño en ese entonces me dijo: "Oye, papá, ¿qué haces?". Y entonces yo le respondía y le decía: "Ah, pues fíjate que", cosas muy técnicas, ¿no? Tenía 5 o 6 años, y me decía: "No, pero no entiendo, ¿qué haces?". Entonces llegó el punto en el que dije: "¿Sabes qué? Cambia la vida de las personas". Cuando le dije eso, él me dijo: "Yo quiero hacer eso de grande". Y le dije: "Es que lo puedes hacer, en realidad no necesitas forzosamente estar dando un curso, explicando algo". Pero sí creo que los diseñadores instruccionales cambiamos la vida de las personas. Ojo, para bien o para mal, porque esa es una gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí, no, qué bonita historia, porque yo a veces también batallo mucho cuando la gente me pregunta, ¿qué haces?
Entonces, pues, tú les tratas de explicar, ¿no? Capacitaciones, cursos, todas estas cosas, y la gente se queda así, pero, ¿cómo? No entiendo. O sea, es como son como términos muy difíciles de explicar, y eso que acabas de decir me encanta y es súper importante. Y justo lo estaba comentando con mi esposo hoy, y yo le estaba diciendo eso, le digo: "Mi mayor satisfacción es que después de crear una experiencia de aprendizaje, y las personas o el usuario termine esa experiencia de aprendizaje, sienta que le haya cambiado la vida o que le haya inspirado a hacer algo de una manera diferente, y ya con eso soy feliz. Eso es Es mi correcto, único objetivo. Entonces, qué importante eso, me encanta. Y me encanta también la comparación con el arte, porque es verdad, o sea, el diseño instruccional es algo muy artístico, de muchas maneras, y muchos enfoques por donde lo veas. ¿Qué crees tú que es alguna otra característica que la gente todavía entiende mal sobre esta disciplina tan importante? sí, fíjate que, en muchas organizaciones, sobre todo, y aquí voy a basarme mucho en la experiencia que tengo. Sobre todo en estas organizaciones que están haciendo la transición entre organizaciones grandes a muy grandes, ni siquiera de pyme a grandes, sino de grandes a muy grandes, por expansión operativa, por, un holding mucho más internacional, etcétera. Esas organizaciones justamente son las que caen más en estos errores típicos, y son errores que la verdad es que salen muy rápido de ellos. Esa es una realidad también, pero caen mucho en que piensan que el diseñador instruccional hace presentaciones, da cursos, por ejemplo, ¿no? Ah, pues tráete al que va a dar el curso, y no forzosamente tiene que ir de la mano, ¿eh? Ojo, puede haber gente, digo, así como tú, Diana, o como yo, y como muchos colegas, que antes de ser diseñador instruccional fueron instructores, o viceversa, antes de ser instructores fueron diseñadores instruccionales, y perfecto, pero no forzosamente tiene que estar todo en un solo paquete. Puede haber 2 roles. Entonces, hay veces que estas organizaciones también, es más, hasta nosotros mismos, no, pues tráete al diseñador instruccional, que le ponemos ese nombre sin saber realmente luego qué hace, para que dé un curso. O el error máximo, porque este es mucho más común, es dile al diseñador instruccional que se arme un curso, ojo, que se arme un curso para subirlo al LMS, ¿no? O que prepare unas guías, que prepare una infografía, que prepare. Y sí lo puede hacer, evidentemente, pero va mucho más allá. Es decir, el error más típico es fragmentar todo lo que el diseñador instruccional puede lograr y puede conseguir, y tratar en esta fragmentación, de que tenga el mismo resultado, no solo hacia la organización, no solo hacia el proceso educativo, sino también para el propio participante. Y ojo, ese es el error más grave porque te cuesta reproceso, te cuesta retrabajo. Es mejor trabajar una parte en gabinete, efectivamente haciendo todo, y después decidir cuál es la mejor opción o cuáles son las mejores opciones para poderlo hacer. Pero sí creo que hoy, menos que hace unos años, pero sí creo que hoy todavía estas organizaciones, las que van de grandes a muy grandes, tienen este error y piensan muy probablemente que, el diseñador instruccional tiene que ser, como mencionaba yo, instructor, tiene que ser un todólogo, y sí lo es, pero justamente no se da mérito a todo el proceso, que es la creación justo del de un programa completo, ¿no? Con todas sus variables, con todas sus variantes, que es interesante eso. ¿Cuáles dirías entonces tú que son las funciones principales de un diseñador instruccional? Mira, de entrada tiene que partir por el proceso de análisis. Y aquí me voy a permitir también un poco hacer, como la adaptación de alguno de los modelos y que son como los más utilizados. El ADI es el más utilizado y parte de un proceso de análisis. No hace mucho también, creo que en alguna plática también lo platicaba yo contigo, justamente, pero no hace mucho también en uno de los programas que tengo en Anáhuac, les explicaba yo y les decía: "Miren, ¿por qué es tan importante el análisis?", que es la primera parte, ¿por qué es tan importante esto? Porque si yo no puedo determinar hoy en día cuál es
el objetivo de la organización, el objetivo como área que tenemos de diseño instruccional o de capacitación, capital humano, recursos humanos, como quieras llamarlo, y no entendemos, ojo, los 2 primeros se determinan y el tercero se entiende, y no entendemos cuál es el objetivo del participante junto con toda su circunstancia y herramientas, vamos a estar dándole como a la piñata, ¿no? Con los ojos vendados, tratando de pegarle, y no lo vamos a hacer como muy bien. Entonces, este análisis diagnóstico de lo que podríamos determinar como la brecha de desempeño, es decir, a dónde están y a dónde queremos llegar con las 3 variables o con los 3 objetivos, es uno de los puntos más importantes, porque de ahí voy a hacer la analogía como un arquitecto. De ahí vas a empezar a construir, pero vas a empezar a construir primero comprando materiales. Es decir, ya tengo mis planos, ya tengo este análisis, este diagnóstico, y ahora sí voy a empezar a construir, pero tengo que comprar materiales, tengo que hacer presupuestos, tengo que buscar autorizaciones, tengo que presentarlo, tengo que mejorarlo porque todo es perfectible. Y recordarán hace un momento que mencionaba yo de la parte del arte, conocimiento, tiempo aplicándolo y buenos resultados. Entonces, la parte de irlo perfeccionando a través de esta arquitectura de aprendizaje, si lo queremos ver así, nos va a permitir el tener estos buenos resultados. Oye, la primera vez puede ser que no me salga como yo quisiera o que no tenga el resultado que yo estaba esperando. No te preocupes. Lo que tienes que seguir haciendo es intentándolo. Y entonces ya tienes el análisis, ya tienes la arquitectura y ahora vas con el diseño de las experiencias. Ahora sí, ya lo que es el hacer las cosas. Y empiezas a generar este diseño de experiencias de aprendizaje. Pero en este diseño de experiencias de aprendizaje debes de tener un proceso iterante. Ujú. ¿Por qué? Porque particularmente aquí tú las diseñas, pero alguien más ya las puede estar desarrollando o tú mismo las puedes ir desarrollando. Es decir, empiezas a diseñar y empiezas a diseñar, por ejemplo, desde los objetivos de aprendizaje. Y entonces alguien puede todavía perfeccionar esos objetivos. Puedes diseñar simulaciones y alguien en el siguiente paso, que es el desarrollo de materiales, los puede ir desarrollando, los puede ir haciendo y tú vas viendo como diseñador instruccional, porque ese es un proceso iterante, como menciono, tú vas viendo si realmente van enfocados a. Aquí voy a hacer una pequeña anotación al margen, porque justamente este es uno también de los errores que cometen algunas organizaciones y Ujú. algunas personas, que lo desarrolle el diseñador instruccional, que se invente algo, que Sí, haga un microlearning, que, a ver, lo necesitamos para, ya no para ayer, lo necesitamos para mañana a las 8 de la mañana, pues que lo haga. Pero es ahí la importancia justo de esta iteración, porque hay veces que en este afán de poderlo cumplir, pasamos por alto muchas cosas, pasamos por alto hasta el hecho de probarlo, de asegurarlo y de, obviamente, pues, un proceso de calidad que solamente el diseñador instruccional sabe si va enfocado a un objetivo o no. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver con la evaluación del impacto. A ver, ujú, yo como diseñador instruccional puedo llegar hasta, y si lo quieren ver así, hasta decirle al desarrollador en cualquier lenguaje es más, hasta un especialista en IA, cómo quiero las cosas. Pero si solo me quedo hasta ahí y no evalúo el impacto, estoy perdiendo la oportunidad. Una, se acordarán que hace rato mencionaba yo de la parte de la profesionalización, ¿no? De esta disciplina profesional. Entonces, lo que puedo perder es esta oportunidad de volverme profesional. Y entonces, muchos pueden decir: "Oye, pero yo llego de estos 5 elementos", por decirlo así, llego hasta el cuarto. ¿Por eso no soy profesional? No, estás perdiendo la oportunidad de serlo, que es una cosa diferente. sí, Y estás perdiendo esa oportunidad, obviamente, como lo mencionaba ahorita, de evaluar ese impacto, de tener esa retroalimentación en cuanto a las reacciones, el propio aprendizaje, el propio comportamiento, modificación del mismo y los resultados organizacionales. Muchas veces, esto se lleva a cabo, pero perdemos de vista el origen. Voy a poner un ejemplo.
Alguna vez en una institución financiera en la que yo estaba como gerente de formación, recuerdo que el gerente de comercial, el gerente comercial llegó y dijo: "¿Sabes qué? Necesitamos que se haga un curso de prevención del lavado de dinero en otra escala". ¿Por qué? Pues porque resulta que está pasando algo en las sucursales y necesitamos esto. Muy bien. Mira, ni tú ni yo nos vamos a poner a discutir ahorita. Te voy quiero hacerte una entrevista a ti directamente para saber qué es lo que estás esperando, pero que tú me digas el por qué. Cuando llegamos a esa entrevista, nos damos cuenta que eran 3, 4 elementos en 5 o 6 sucursales de más de 1,500 sucursales. Dices: "Espérame, espérame, no es un programa, no es algo así, tenemos que reforzarlo desde otro punto de vista y que probablemente ni siquiera nosotros como área de formación tendríamos que estar entrando, ¿no? Sino tiene que estar entrando a lo mejor infraestructura, tiene que haber otras cosas. ¿Y por qué esta parte del análisis, que es el primer punto, es tan importante verlo desde diferentes aristas? Porque si nada más somos tomapedidos, ojo, eso es lo que menos somos, Sí, ¿no? no, Es lo que menos somos. Si somos nada más tomapedidos, se nos van a olvidar el por qué lo quiere la persona o el área que me lo está pidiendo, cuál es el impacto en el negocio y cuál es lo que está esperando la persona también que lo va a recibir. sí, Entonces, si me permiten decirlo así, nada de estas funciones reales eh, son correctas si nosotros no tenemos claridad desde lo primero que estaríamos buscando. Porque si somos tomapedidos, no es que lo seamos, pero a veces caemos en esto. Y sí, no porque nos pongamos al tú por tú con alguien que nos solicita algo, sino porque justamente la profesionalización nos va a permitir el ser mucho más específicos en por qué lo quieres. Yo tengo una frase cada vez que alguien llegaba conmigo y me decía: "Oye, es que fíjate que nos pidieron tal, tal". Muy bien, solamente dime en el origen cuántos y de a cómo fue. Es decir, ¿cuántas veces pasó para que te estén pidiendo eso? sí, Lo que te dicen que pasó y cuál fue el impacto económico en el negocio para ver cuál es el costo-beneficio de lo que vamos a hacer. Si no tenemos claridad sobre esto, aunque tengamos las funciones, nos va a costar mucho trabajo el poder ser efectivos y eficaces, ¿no? sí. Me encanta todo lo que has comentado, Vicente, especialmente lo que comentaste al final de la importancia del análisis, porque a veces las empresas no se dan cuenta que muchos de los problemas que surgen no pueden resolverse solamente con entrenamiento. Hay veces que puede ser algún problema de motivación o tal vez ya existe el entrenamiento, pero no se está dando de la manera adecuada, o tal vez las personas simplemente ni siquiera saben que el entrenamiento ahí está disponible, ¿no? Entonces, son muchísimos problemas, o muchísimas razones por las que se puede originar un problema, y el rol del diseñador instruccional realmente es hacer ese trabajo de análisis y hacer estas preguntas estratégicas para que las personas realmente, así como tú decías muy bien en tu ejemplo, ¿no? Que realmente se pongan a pensar y digan: "¿Realmente cuál es el problema? ¿Realmente por qué necesito este curso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver?". Y el otro punto que mencionaste, que también se me hace muy importante, es el proceso del diseño instruccional. Tú mencionabas, el modelo ADI, que es uno de los modelos más populares en el diseño instruccional y es por sus siglas en inglés, pero es el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de la experiencia de aprendizaje. Y algo muy importante mencionar también es que algunas personas ven el modelo ADI como muy lineal y piensan que es paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, pero en realidad es siempre estar iterando y siempre estarle dando vueltas, ¿no? Como tú mencionabas, si yo estoy en el a lo mejor ya terminé el análisis, estoy en el desarrollo, yo siempre voy a querer evaluar. O sea, la evaluación es algo que siempre está pasando. Estoy evaluando qué es lo que estamos haciendo, como tú bien mencionabas, evaluar otra vez los objetivos y a lo mejor te vas a tener que regresar otra vez al análisis y es estar saltando como de un paso a otro. Em, y hoy en día, pues, también ya existen muchísimos otros modelos de diseño instruccional, especialmente con tanto cambio que ha habido con la tecnología, como tú mencionabas, de cuando empezamos hace 20, 25 años al tipo de tecnología que tenemos hoy.
¿cómo ves tú el futuro del diseño instruccional con todos estos cambios? Como por ejemplo bueno, ahora la modalidad, ¿no? Del micro e-learning y ahora también todos estos tipos de videos como TikTok y que las empresas están utilizando para desarrollar sus experiencias de aprendizaje y sobre todo con la inteligencia artificial. Fíjate que es todo un tema y la verdad es que hasta podremos hacer un podcast específicamente de De esto, eso, pero sí. sí, porque, mira, he estado, bueno, voy a empezar por la parte de IA, y de ahí me voy a arrancar porque justamente tiene que ver un poco también con modelos, ahorita lo platicamos. Yo fui uno de los primeros, por lo menos aquí en México, me acuerdo 22 de noviembre no, 27 de noviembre, perdón, del 2022. Sale la invitación para la democratización de OpenAI, de ChatGPT. Ujú. Híjole, yo estaba a punto de irme de viaje, de vacaciones, lo que pocas veces podía yo hacer. Dije: "A ver", digo, no estaba yo en el aeropuerto, pero era un día antes, Ajá. ¿no? Y mandé la invitación. Yo estando de vacaciones en otra ciudad, me llega la aceptación de ChatGPT. Te quiero decir que estando de vacaciones empecé a hacer pruebas de todo tipo. Empecé a hacer pruebas. Hoy puedo decir que me funcionaron. Probablemente en aquel entonces era como, ay, a ver qué pasa, ¿no? Empecé a hacer pruebas de todo tipo. He evolucionado lo que en aquel momento fue a lo que hoy es. Pero entonces en febrero del 23 empiezo a preparar los primeros diseños instruccionales para un programa en donde pudiéramos enfocar todo el tema de inteligencia artificial para capacitación, para formación y para diseño instruccional. ¿Por qué? Porque justamente me empecé a percatar que no iba a ser una moda, que no iba a ser algo que iba a durar 3, 4 meses, sino por el contrario, iba a durar mucho más tiempo, bueno, lo vemos hoy todavía en día, iba a durar mucho más tiempo, pero lo más interesante es que iba a romper todos estos paradigmas, entre ellos justo creo que estamos muy conectados en las ideas tú y yo, porque Ujú. justo lo primero que dije es, va a romper el paradigma que tenemos de que ADI es lineal. Claro. Eso es lo primerito. ¿Por qué? Porque ahora tienes una conversación en tu chat en donde tú te puedes regresar y puedes reformular, y entonces como si fuera un multiverso. A partir de esa reformulación toma un rumbo diferente, lo que te está dando o lo que estás tú tratando de que la inteligencia artificial pueda desarrollar por sí sola, ¿no? En estos términos. Y entonces, todo un esquema, de hecho, no solamente a nivel individual o profesional independiente, sino también las universidades, y te estoy hablando de que a lo mejor esas sí tardaron como un año más, Sí. pero lo empezaron a incorporar. A ver, todo lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos, que tiene que involucrar o que involucra o que tiene que ver con IA, ha hecho que nuestros paradigmas que traemos, miren, me voy a referir a mi persona desde hace 27 años, cambiaran. A los que traíamos en la década de los 2010 cambiaran. Es más, los procesos evaluativos cambiaran. Nuestros mismos procesos de diseño cambiaran. Hoy les puedo decir que probablemente antes lo que yo me tardaba una semana en diseñar, hoy lo hago en medio día. Ujú. Y obviamente no es por dogma de fe ni por obra y gracia del Espíritu Santo, sino ha sido un proceso en el que tienes que ir probando, tienes que ir identificando y esta iteración y justo haz de cuenta que el modelo ADI lo aplicas. Obvio, tienes que entrenar a tu inteligencia artificial, por Sí, supuesto. sí. Tienes que entrenarte tú también, porque no es nada más de un lado, sino es bidireccional. Entrenas, vas mejorando, vas puliendo, vas optimizando. Y efectivamente, hoy creo que muchas herramientas nos han hecho a nosotros la vida mucho más sencilla en cuanto al propio diseño. No quiere decir, porque alguien alguna vez me preguntó: "Oye, pero, ¿no nos está haciendo más flojos?". Digo: "Ojo, ojo". Hay de instrucciones a instrucciones que le das a la inteligencia artificial. No es lo mismo: "Oye, quiero un objetivo para un curso de innovación en el trabajo", a que le digas que quieres un objetivo basado en un estándar de competencias. Aquí en México hay un estándar de competencias de conocer,
para diseño de cursos, y entonces le dices: "Quiero que te bases en el estándar de competencias en el 217 para, hacer cursos o para impartir cursos con una taxonomía de Bloom a tal nivel, Ujú, que tenga verbo más, fulano más, sutano". Y eso solamente es el conocimiento, el knowledge que tú tienes, y aparte es el know-how que tú tienes, porque claro. lleva su proceso, como menciono, tiene que ver con la práctica. Pero si eso le vas sumando ahora elementos, a finales del año pasado, leía yo el reporte de American Chamber y leía yo un reporte de Gartner en cuanto al tiempo de concentración, o de más bien de atención, que dedica una persona, y en los últimos 5 años se ha reducido 10 segundos. Ujú, Todo el mundo puede decir: "Bueno, 10 segundos no es tanto". No, espérame. Hace 5 años eran de 14, quiere decir que hoy son 4 segundos. Y lo vemos bien sencillo. Tú agarras cualquier red social, la que gustes y mandes. sí, Si en los primeros 4 segundos no, adiós. sí, Y para abajo, ¿no? ujú, Y adiós. Es más, hoy hay una tendencia que la semana pasada tuve oportunidad de platicar con unos muchachos muy jóvenes que estaba yo dándoles unos temas de comunicación, muy jóvenes, entre los 22 y sí, 27 años, ¿eh? O sea, realmente jóvenes, hablo en la parte profesional y que ya trabajaban y todo. Y les decía yo: "Oigan, a ver, nada más sáquenme de una duda", porque platicábamos justo de estos 4 segundos, y les dije: "¿Les ha pasado que en esos 4 segundos, de todos modos, aunque les llame la atención, solo lo guardan y lo pasan?". Y me dicen: "Sí, ahora ya no nada más es pasarlo y ver si el otro me engancha y me quedo, sino que ya ni siquiera me quedo, sino que lo veo, si me engancha, te guardo, no me enganchas, adiós, ni siquiera te tengo en una remembranza posterior". Y entonces hicimos un ejercicio muy rápido en un receso. Les dije: "Primer nivel es que lo pases. Segundo nivel es que te guste, lo guardes y lo pases. Tercer nivel es que te guste, lo guardes, lo sigas y lo pases. Y el cuarto nivel es que sí te guste, sí lo guardes, sí lo sigas y te quedes". Y entonces hacemos un poco como, a ver, acuérdate cuándo fue la última vez que llegaste al quinto nivel. Algunos dijeron: "Tiene más de un mes que no pasa eso". Yo lo hice en mi persona y dije: "Tiene más de 2 semanas que no pasa eso". ¿No? O sea, noticias o alguna referencia y la guardas. Entonces, cuando tú lo ves ahora el tema educativo, todo el proceso que en algún momento también de diseño instruccional pensábamos que podía ser muy temporal, hay que empezarlo a expandir un poco más o a señalarlo. ¿Por qué? Porque hoy lo que aprendemos puede ser que mañana ya no sea. Y entonces, si no hacemos una referencia dentro del mismo proceso de diseño, de la temporalidad en la que se está creando o diseñando, podemos caer en el nivel uno. Ahora para que vayamos identificando. Y entonces, lo que yo he identificado también es que en estos últimos años, a través de estos ahora que ya identifico también de los niveles, tenemos que estar pensando hasta dónde queremos que nuestro diseño instruccional vaya. Y no solamente por los 4 segundos, sino por el SWOT. Por el guardar y pasar, guardar, seguir y pasar, guardar, seguir y permanecer. O sea, ¿hasta dónde queremos que así suceda? Porque ahora ya no nada más depende del tiempo, depende de otros tantos factores. ¿Qué tanto hacemos, por ejemplo, infografías? Pero infografías pragmáticas, no de te voy a dar los 5 pasos para que, y en lugar de dar los 5 pasos, haces preguntas. Y entonces, en realidad, lo que tienes que estar haciendo ya es, si bien no masticado, pero ya con un poco de ligereza y llegar al punto ahora sí, de la pregunta de reflexión, probablemente, ¿no? ¿Tú qué tanto estás aplicando estos 6? ¿Cuál es el que más te cuesta trabajo? Cosas así, pero que ya tenemos que ir evolucionando en nuestra propia estructura, no solo de los desarrollos, sino de nuestro propio análisis. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hoy, a pesar de que todavía existe una multigeneracionalidad en los trabajos,
en las organizaciones y hasta obviamente en las familias, en los amigos, etcétera. Pero creo que hoy ya este fenómeno, y a lo mejor tú estarás de acuerdo con lo que acabo de decir del pasar y cosas así, ya no es solamente de unas generaciones, ya está siendo de todos. Ya estamos empezando a entrar todos en este círculo o en esta bola en la que vamos todos en el mismo carril. Sí hay algunas excepciones, evidentemente, pero son las menos. Ya creo que estamos abarcando muchas más cosas y que mucho tiene que ver la tecnología, evidentemente, mucho tiene que ver la sociedad, evidentemente, pero también mucho tenemos que ver nosotros como propios diseñadores instruccionales. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué impacto es el que estamos generando? Oye, ¿lo podemos hacer o no? Apenas ayer que tuve un proceso de onboarding con una persona, me decía: "Es que fíjate que yo puedo dar un curso de control de incendios, pero yo estoy en", y él me lo dijo: "Yo estoy en contra de que sea en línea". Dije: "No, yo también". Y yo también te voy a decir por qué. Porque yo viví una preparación y una capacitación, y el diseño para hacer la práctica en vivo. Y el sentir la irradiación del fuego, eso nadie te lo va a poder suplantar con una explicación en video, una explicación hasta, física, pero no en vivo. Digo, no va a pasar. Tenemos y esa es una responsabilidad de nosotros como diseñadores instruccionales. Tenemos también que empezar a discernir entre qué sí, qué no, porque, digo, no sé si a ti te pasó, pero toda la década de los 2010 era todo en línea. Llega la pandemia, no, todo síncrono. Y espérame, sí, pero hay otras técnicas, no forzosamente tiene que haber un instructor ahí. Hay otras técnicas y hay otras metodologías, y es más, hay cosas que podemos descubrir todavía y que seguimos descubriendo. La verdad es que el trabajo del diseñador instruccional no acaba solamente cuando termina algo, sino ahí empieza, porque ahora cómo lo voy a mejorar y cómo lo voy a cambiar y cómo me voy a meter en tendencias, cómo me voy a meter en nuevas herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Me encanta todo eso. Y lo que mencionas que se me hace súper interesante de comparando todas estas experiencias de aprendizaje a lo que hablabas de las redes sociales, ¿no? De estar viendo videos y si te gusta o no te gusta, si te quedas o no te quedas. La importancia también que yo es como lo he empezado a ver ahora, porque nuestros usuarios hoy en día, como lo mencionamos, simplemente en primera no tienen tiempo de sentarse a ver un curso de 2 horas. Obvio, nadie quiere. ¿Quién va a querer sentarse a ver Ujú. un curso en línea? Estamos todos, porque yo me incluyo, pidiendo experiencias de aprendizaje cortas, al grano, al punto, que me den exactamente lo que necesito en el momento que lo necesito, no 3 meses antes de que yo vaya a usar esas herramientas en el trabajo, no, en el momento de la necesidad. Y eso a mí se me hace algo súper, súper importante que se puede lograr ahora con tanta tecnología, con los teléfonos, con toda la tecnología que tenemos de decir, híjole, estoy haciendo algo en el trabajo y no me acuerdo cuáles son los pasos. Agarro mi teléfono, con 2 clics máximo, encontrarlo y tener exactamente los pasos necesarios que la persona en ese momento necesita para poder realizar lo que está tratando de realizar. Entonces, es una cuestión muy interesante porque ya estamos hablando del diseño de la experiencia de aprendizaje, pero no nada más de lo que estamos aprendiendo, sino de cuál va a ser el desempeño en ese momento, justo después de ver lo que necesitamos. Es casi como cuando estás tratando de cocinar algo y estás viendo la receta y estás haciendo y estás viendo la receta, ¿no? Así es lo que hoy en día, la manera con la mentalidad en la que tenemos que diseñar estas experiencias de aprendizaje, darle a la persona el contenido de una manera fácil de digerir, rápida, en el momento que lo necesitan, no antes ni después. Y como tú dices, todo esto se va generando a raíz de la tecnología y todos los cambios que están sucediendo. Entonces, qué importante es para el diseñador instruccional estar
súper conectado con todo eso, porque si te quedas tú en las épocas de Adi pensando que todo es lineal y tu diseño tiene que ser cuadrado, pues no, o sea, no vamos a poder avanzar ni darle a los usuarios lo que realmente necesitan. Entonces, sí, eso se me hace súper, súper, súper importante. Entonces, pensando en eso, ¿cómo crees tú o cuál crees tú que sean las herramientas o los factores que un diseñador instruccional necesita desarrollar para llegar a ser un buen diseñador instruccional y realmente impactar esos resultados de negocio como la productividad, la calidad o el crecimiento de una empresa? Sí, fíjate que, hay varios factores. Sin embargo, uno de los primeros es el involucramiento, es la avidez como de involucramiento. Y avidez porque sí realmente lo necesitas, es decir, sí tienes que tener este involucramiento total. Curiosamente y contrario por ejemplo, alguien que solo da un curso, no estoy minimizando esto, sino que Ujú, a un instructor propiamente, eh, o alguien, voy a hablar hasta de parte comercial, alguien que solamente vende un producto, cosas así. El diseñador instruccional sí tiene que estar empapado de todo un proceso, ujú, de todo. O sea, ese sí es el todólogo de la organización. Probablemente no lo sepa hacer, que de hecho ni siquiera tendría por qué saberlo hacer. Operar una maquinaria, etcétera, no, pero sí claro. tiene que saber el para qué sirve esa maquinaria, para qué sirve el que alguien, le ponga la tapita a algo, ¿no? Justo todo el panorama y el abanico, el conocerlo nos va a dar oportunidad para ser mucho más efectivos al momento de diseñar. Eso es lo primero, tener esta avidez de conocimiento, por un lado. Por el otro, sí poder ser agentes de cambio. A ver, el diseñador instruccional sí tiene la oportunidad de ser un agente de cambio. No porque los demás no lo puedan hacer, sino porque desde su propia función, es decir, desde lo que hace en un trabajo de gabinete, en las propias guías instruccionales que puede preparar, etcétera, sí puede generar este cambio hacia la propia organización. Pero algo todavía mucho más importante para la organización es el que debe de enfocarse en ese impacto del negocio. ¿Hacemos algo? Sí. ¿Qué hacemos? Vendemos. ¿Qué vendemos? ¿Vendemos zapatos? Perfecto. Eso es lo que tienes que estar pensando. ¿Cómo mejorar la eficiencia operativa, productiva y de ventas para el core del negocio? Tú como diseñador instruccional debes de tener eso en mente. Oye, si trabajamos más, trabajamos menos, trabajamos más eficiente, reprocesamos, ya son cosas que podemos ir mejorando y que podemos ir acotando a través de los mismos procesos. Pero si todo va encaminado hacia allá, tienes mucho más de la mitad del camino ganada, porque sabes que vas a tener un impacto en el negocio. Si tú si por ejemplo, tu área o tu empresa es de ventas, debes de estar enfocado a que todo tiene que ir en función de las ventas, Ujú, de cerrar ventas, de vender más. Si va enfocado, por ejemplo, a seguridad, por ejemplo, pues reducir a lo mejor eventos de riesgo o proteger algo. Es decir, el core del negocio es lo que va a mover tu intención y cómo lo vas a estar haciendo. Obviamente, dentro de la propia organización hay diferentes objetivos. Yo les llamo intereses, no porque sean interesados, sino porque eso es lo que los está moviendo a ellos. Y puedes tener, por ejemplo, áreas de operaciones. Y entonces, lo que tú tienes que diseñar es en función, sí, de eso, pensemos en alguien, en una empresa comercial, de eso que tienen que vender más, pero en aras de eficientar el proceso propio de operaciones. ujú, Minimizar errores, eliminar mermas o bajar mermas, optimizar tiempos. Todo lo que vaya a impulsar desde lo que nosotros diseñamos para el negocio va por el camino correcto. Todo lo que no va a impulsar al negocio a través de lo que diseñamos es un escalón que vamos subiendo en una escalera incorrecta, así de sencillo. ujú, Entonces, cada vez que nosotros estemos diseñando para poder impactar en estos resultados de la organización, tenemos que pensar y piramidarlo, porque esa es una frase muy hecha, por ejemplo, de la gente de fiscal o de ujú, la gente de impuestos. Oye, ¿cómo hago para piramidar un gasto? De las hojas de la
de la fotocopiadora o de la impresora. Ah, pues lo tienes que piramidar para que vaya en función del negocio. Claro, Ellos lo tienen muy bien hecho. Nosotros podemos hacerlo, claro, pero necesitamos empaparnos, obviamente, de ese negocio, de esas áreas, de lo que estamos buscando. Nos dedicamos a algo, sí, prepárate antes de, investiga antes de. Es más, oye, no lo voy a poder hacer solo, pregunta quién te puede ayudar. Esa es una de las habilidades que sí tenemos que estar desarrollando para poder impactar en el negocio, porque si estamos pensando que solo porque echa fuegos artificiales nuestro diseño y lleva los colores institucionales, y repito, no lo minimizo, sino más bien es algo que luego pensamos que solo por eso va a tener un buen resultado. Error grave y garrafal. El diseñador instruccional lo que menos tiene que estar pensando es, porque ya está dado, por sí, ejemplo, en un manual de identidad, etcétera, es, ¿en qué colores le voy a poner? Olvídate. Lo que tienes que estar pensando es cómo voy a impactar ese negocio. Esa es pieza y parte fundamental, pero mejor aún es cuando nosotros logramos que ese impacto en el negocio funcione. Ahora sí podemos decir: "¿Qué óvole? ¿Se los dije o mm, no se los dije que era la mejor opción de lo que yo puedo hacer?". Y empezamos a generar valor para nosotros mismos. Justo es lo que decía yo de la profesionalización al sí, principio de la plática. ¿Cómo puedo hacerme profesional? Generando valor para la organización, claro. generando valor para alguna organización, porque también puedo estar como independiente y lo puedo lograr y lo puedo conseguir. Claro, claro. Yo siempre digo, hagan esas preguntas incómodas, esas preguntas que uno como diseñador instruccional tiene que hacer para poder llegar a la raíz del objetivo y de lo que se necesita lograr con esa experiencia de aprendizaje. Tú, Claro. tú y yo también platicábamos, Vicente, hace tiempo de la diferencia entre la cultura de experiencias de aprendizaje organizacional, de desarrollo de talento entre, por ejemplo, Latinoamérica, países en Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? De cómo en Estados Unidos tienen una cultura muy fuerte en todo lo referente al entrenamiento y al desarrollo de talento. Y tristemente en Latinoamérica, pues no es el mismo caso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Siento que en Latinoamérica o en México, en este caso, tenemos que luchar el doble o el triple cada vez que tratamos de enseñar ese valor, de explicar qué es lo que hacemos, de explicar la importancia de un diseñador instruccional. Entonces, si tú tuvieras que explicarle a un líder por qué el diseño instruccional no es un gasto, sino una inversión estratégica, ¿qué le dirías o cómo explicarías eso? Bien, para empezar, este, pocas veces creo que en Latinoamérica te van a decir: "Oye, a ver, explícame por qué esto", ¿no? Sino se van a ir más bien por: "¿Y por qué no lo hace Juanito?", ¿no? Que aparte Juanito es el experto técnico en la operación de esa maquinaria. A ver, no, no, espérame, este, es como decir, el mejor vendedor que se haga gerente. A ver, vas a perder al mejor vendedor y vas a echar a perder la tienda, ¿no? Porque pusiste al mejor vendedor para ser gerente, cosa que ni lo has preparado ni nada. Y comento esto de que pocas veces te van a preguntar así directamente, pero entre líneas sí lo hacen. Entonces dime, ¿por qué tenemos que contratar a alguien así? ¿O cómo le podemos hacer entonces? Bueno, de entrada, porque la profesionalización no es solamente un tema de intención. El ser diseñador instruccional no solo, yo siempre digo que es como la analogía del perdón. Oye, ¿tú puedes ser diseñador instruccional? Sí, yo soy. A ver, levante la mano diseñador instruccional. Y levantamos la mano todos, ¿no? Y el perdón así es, oye, ¿tú perdonas a la? Sí, yo lo perdono. No, yo te perdono, ¿eh? Yo te perdono. Pero no es solamente decirlo, es hacerlo y demostrarlo. Es un tema de decisión. Entonces, cuando a mí me dicen: "Oye, ¿y por qué tenemos que contratar a más diseñadores instruccionales internos o externos?". Está bien sencillo y es como bien fácil. Porque la profesionalización es de esa persona, no del vendedor estrella que tienes o del operador que tiene 20 años operando esa máquina. No porque no lo pueda hacer, pero va a empezar de cero. Y un diseñador instruccional ya trae todo este hándicap integrado en su propia formación. No es alguien, no, porque muchos dicen: "Ah, pues, a ver en el perfil". Yo me acuerdo hace
pues, por lo menos 20 años, 2008, 2007, por así, casi 20 años, que alguna vez alguien de reclutamiento me dijo: "Oye, ¿y cuál es el perfil del diseñador instruccional?". O no, ¿cuál es la carrera del diseñador instruccional? ¿Es diseñador gráfico? Le dije: "No, o sea, puede ser, pero no, no es eso, ¿no? O es un diseñador industrial, eh, también puede ser, pero no es eso. Oye, puede ser un comunicólogo, como yo que soy Sí, comunicólogo. Oye, puede y ser un yo comunicólogo, también, sí, exacto. O sea, sí, pero no te encajones en eso, exacto. Somos porque n todólogos. exacto, porque no es alguien que, pues, como no encontró dibujante, pues, que se venga de diseñador. Como le gusta mucho, porque aparte también esa es otra situación, pues, agárrate al más creativo. A ver, espérame, no se trata de, de creatividad, va más allá de eso. Sí. Justo es la profesionalización. Entonces, a mí sí, no me preguntaron, como te digo, de manera explícita, pero me dijeron: "¿Por qué quieres que gastemos en un diseñador instruccional?". Porque él tiene la experiencia, porque es profesional. Ujú. Lo que nos va a hacer en 2 3 semanas, alguien que no lo tiene, nos los va a hacer en 2 o 3 pero años. O sea, el objetivo se va a alcanzar en 2 o 3 años. Probablemente tengamos un producto en 2 meses, o en un mes, o en el mismo tiempo, pero tan o más efectivo que el diseñador instruccional jamás y nunca va a suceder. Claro. Sí, no, Y 100%. y eso lo puedes identificar hoy en día. A ver, existe la carrera de diseñador instruccional, Sí, existe la diplomados de diseño instruccional, existen maestrías enfocadas sí. a diseño instruccional. Y fíjate que hace rato se me pasó esto, ubican o tú ubicas, Diana, el tema de organizaciones exponenciales. Ajá. Hay una universidad de organizaciones exponenciales. Hay carreras muy extrañas ahí. Sí, La menos extraña es diseño instruccional. La más extraña es escucha antes de hablar. Eh, Carreras sí, muy, muy extrañas, pero la verdad es que cuando tú ves el fundamento en donde están, basadas estas carreras, dices: "Guau, tiene mucho sentido", y por algo es dentro de la parte de organizaciones exponenciales. Bien, ahí está la carrera de diseño instruccional de pe a pa, ujú, y tiene materias interesantísimas. sí, Bueno, cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos la idea. Es decir, a lo mejor o no teníamos la idea, ¿no? Hoy en día, yo estoy seguro que así como tú y como yo, hay muchas personas que se metieron ya hasta temas de monetización, es decir, de cómo puede impactar en el negocio, pero directamente en la claro, rentabilidad del negocio. O sea, quiero entender, balances financieros, quiero entender muchas cosas. Cuando tú todo eso lo puedes llegar a mostrar a alguien que te cuestiona, ¿por qué un diseñador instruccional? Porque te va a dar el mejor de todos los mundos de de la todo. organización. Sí, Hasta el tema financiero te sí, puede aportar, te puede decir, y si lo hacemos de esta forma, vamos a tener una optimización del 10% en mermas, en lo que quieras. ujú, Si lo hacemos de esta, tenemos el 15%, pero a partir del noveno mes. Es decir, ya tiene también elementos predictivos. Y ojo, no porque se lo sepan de memoria, sino porque justamente hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, hoy utilizo IA, pero la utilizo como agente de ujú. inteligencia artificial, que es algo un poco diferente solo a la IA. Y ahí le meto los modelos de análisis de rentabilidad de negocio para poder hacer una optimización de ciertos puntos que me han dado durante el proceso para decir, por eso es importante un diseñador instruccional, porque te va a dar lo mejor de todos los mundos, lo mejor de todas las áreas. Y no vas a tener que estar preguntando, oigan, ¿y cómo nos funcionó? ¿Cómo no nos funcionó? Lo vas a identificar muy fácilmente. Incluso también en temas de evaluación. Eso también, la evaluación es un mundo en sí mismo. O sea, hay tantas metodologías de evaluación de diseño instruccional, de experiencias de aprendizaje, que es también un tema que podríamos hablar otra hora. Pero bueno, hay muchísimas cosas, la verdad, que sí merecen, como decíamos antes, su propio podcast, como es el tema de la inteligencia artificial y lo que mencionabas de la calidad de los resultados que obtengas depende muchísimo en la calidad de lo que tú le estás dando a la inteligencia artificial. Entonces, el nivel y qué tan específico eres en tu prompt y la información que le estás dando es lo que vas a recibir. Entonces,
es un tema que me apasiona también muchísimo. Tal vez podemos hacer una hora solamente de AI, inteligencia artificial, y las maneras en que podemos utilizarlo durante todo el proceso de diseño instruccional, desde el análisis hasta la evaluación, implementación, evaluación, no solo a la hora de desarrollar o de diseñar, sino durante todo el proceso. Es fascinante. Pero bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Vicente. Última pregunta mm, quiero que tenía muchas ganas de preguntártela, vamos, porque mucha gente me ha preguntado: "Diana, libros de diseño instruccional en español, o publicaciones, o revistas", no sé. Y la verdad es que son muy limitados, casi no hay en español. Entonces, ¿cuál es algún libro que para ti haya sido importante o haya marcado la manera en la que ahora tú ves el diseño instruccional? No tiene que ser de diseño instruccional, puede ser un libro de lo que sea, pero algún libro que te gustaría recomendar para todas las personas que nos escuchan, que siempre están buscando material en español. Sí, mira, puedo hablar de 2 porque particularmente esos 2 son los que me han dado un impulso justo a la parte de diseño instruccional. Ninguno de los 2 es específicamente diseño instruccional, y ahorita voy a acotar por qué. Ujú. Porque uno de ellos una de las razones es lo que tú mencionas, no hay muchos de diseño Sí, instruccional. Esa es la realidad. sí, No hay muchos de diseño instruccional, los que más hay, y que en algunos casos, no quiero decir que todos estén obsoletos, pero de la editorial Santillana, ujú, española, eh, están muy europeos, es decir, sí, están muy para la idiosincrasia europea, tirándole más hacia obviamente la ibérica, ¿no? Pero no nos aplica tanto ni para América del Norte, ni para Centroamérica, ni para América sí, del Sur. Esa es la realidad. Eh, el segundo es porque también, no es que las tendencias y los modelos cambien, sino justamente hoy lo único constante es el cambio, y el cambio está siendo muy rápido. claro. Pero los 2 que a mí me marcaron mucho, tiene que ver con uno que se llama así tal cual Aprendizaje Acelerado, que es de Kasuga. Ujú, Te estoy hablando del 2002, 2003, si no mal recuerdo. Es un libro pequeño. Yo digo que es un libro de siesta, es decir, sí, en lo que te tardas en echarte una siesta, te lo lees, pero te abre un panorama muy importante de cómo desde el diseño instruccional tú puedes aplicar el aprendizaje acelerado, más no el aprendizaje rápido, que es okey, diferente. sí. Ese es uno. Y otro del 2019, es decir, ya 20 años más para Más acá, para acá. ya 20 años más para acá, y que justo yo lo leí prepandemia, Ujú, 2018 es, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. okey, Ese se lo recomiendo mucho porque aparte no nada más tiene que ver o bueno, más bien, no tiene nada que ver con diseño instruccional, pero te abre un panorama diferente. sí, Y habla mucho de lo que hoy estamos viviendo, sin que realmente se supiera que íbamos a vivirlo de esa forma. Pero se basa mucho en lo que ha sucedido históricamente por lo menos 3 veces: revolución industrial, ujú, revolución de computadoras, revolución digital y ahora ya la revolución de la IA, 4 veces. ¿Qué es? Oye, ¿me van a quitar mi trabajo? Y la respuesta está bien sencilla, sí, pero no te lo va a quitar la IA, así como no se lo quitó la máquina a alguien. exacto, ¿Quién sí se lo quitó? Alguien que supiera utilizar esa la máquina, alguien máquina. que sepa utilizar la IA. Ujú, Entonces, te abre un panorama diferente en cuanto desde la perspectiva de diseño instruccional, porque dices: "A ver, espérame, espérame, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo?". No. Va a venir un muchachito de 23, 24 años que sí te lo va a quitar, porque va a tener el mismo know-how que tú sabes, exacto, el mismo knowledge que tú traes, exacto. y lo que lo aprendió así, que lo está poniendo en práctica y que aparte trae herramientas que está utilizando. Sí, Entonces, rompe un paradigma este libro de Andrés Oppenheimer, que te digo que se sálvese quien pueda. Se lo recomiendo mucho y que abran esta mente en cuanto a, ¿y qué estoy haciendo para que no me suceda? claro, como perderle el miedo, ¿no? De entrada, ¿no? Sí, De entrada. Creo que pocos tendríamos, siendo diseñadores instruccionales, pocos tendríamos miedo ni siquiera le tenemos miedo al qué dirán, ¿eh? Creo que esa es también exacto, otra exacto. característica, pero, pero pocos tendríamos miedo, pero de entrada hay muchos, hoy yo ya veo, por ejemplo, no tan contemporáneos, pero gente que
que trabajó conmigo en los 2000, principios de los 2000, que hoy, bueno, hasta esto le tienen pánico, ¿no? Exacto. Y que dices: "No, espérame tantito", o sea, no es que no tengas cuidado, que es algo muy diferente. No es que no puedas aprender, que es algo muy diferente, sino que tienes que romper tu miedo y empezarte a aventar a probar cosas. Y ese particularmente, ese libro a mí no quiero ocupar una palabra, una frase hecha de como anillo al dedo, pero a mí Sí, sí sí. me abrió mucho la mente prepandemia, y cuando llegó la pandemia, híjole, dije: "Bendito Dios que pude leer este libro antes". ¿Por Buenísimo. qué? Porque te da otra perspectiva, ¿no? En Sálvese todos quien los sentidos. pueda, ¿y el otro cuál era? Aprendizaje acelerado Aprendizaje acelerado. de Kazuga. Buenísimo. Pues los voy a leer los Ujú. 2. Muchísimas gracias, Vicente, de verdad que es un placer tenerte en Instruccionalmente Hablando, para que nos compartas, pues, toda tu experiencia y todos los años, y todas las experiencias vividas, todo tu conocimiento, de verdad, muchísimas gracias. Y me encantaría volver a tenerte en el podcast y tocar temas diferentes. Igual a las personas que nos escuchan, si hay algún tema en particular que les gustaría aprender más o que expliquemos a más detalle, nosotros felices de hacer eso. Podríamos hablar de esto tú y yo por horas y horas, ¿a poco no? 2 de la mañana nos Sí. podrían agarrar aquí. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo, Vicente. Y, para todos los que nos escuchan, por favor, compartan este podcast y, estamos, pues, aquí con episodios alternados en inglés y en español. De hecho, un episodio anterior fue todo absolutamente acerca de la inteligencia artificial. Entonces, si quieren practicar su inglés, ahí pueden escuchar ese episodio. Y bueno, tendremos más episodios en español y feliz de que estés con nosotros, Vicente. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, un gusto y un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.